Buenas y saludos, bienvenidos a Unos Minutos con Jesús. En este programa, en esta ocasión, vamos a estar hablando de un tema muy importante que es que cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, porque como hablamos en el programa anterior, hablamos de la existencia de Dios y sabemos que Dios existe por las cosas hechas, el mundo, el universo, todo eso te deja saber que hay un Dios, pero hablamos de cómo sabemos lo que ese Dios, ese creador sabe de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Vamos a estar hablando de tres pruebas bien esenciales para saber que la palabra, la Biblia, es definitivamente la palabra de Dios. Y nos preguntamos eso porque sabemos que hay otras personas que han clamado durante la historia, que ellos también tienen la palabra de Dios. Dos ejemplos de eso es el Corán, que el profeta Muhammad clamó que era la palabra de Dios inspirada por un ángel. Lo mismo, por ejemplo, el profeta Joseph Smith, que clamó que él también recibió una profecía, unas revelaciones de unos ángeles aquí en Estados Unidos en 1800. So, teniendo eso en mente, teniendo que no solamente eso, hay otras personas más que claman, que tienen la Biblia, o no la Biblia, sino la palabra inspirada por Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber que la Biblia que nosotros conocemos, que la mayoría de nosotros conocemos como la palabra de Dios, es la que en verdad dice lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Eso es bien importante porque si sabemos eso, entonces podemos poner toda nuestra confianza en esa palabra. Y como mencioné, hay tres cosas bien específicas que nos dicen que la Biblia que nosotros tenemos, que conocemos como Biblia, es definitivamente la palabra de Dios. Y una de esas es la exactitud científica, que es la primera. También vamos a ver, y vamos a hablar un poquito corto, vamos a hablar de las profecías y también vamos a hablar de la certeza factual de la palabra. Sabiendo esas tres, conocimiento científico, la certeza factual y las profecías bíblicas, Griseli, para empezar, te pregunto para ti, ¿cuál es la más que te impresiona de esas tres pruebas que la Biblia sí es la palabra de Dios? Pues yo creo en la palabra de Dios por su exactitud científica. Un ejemplo para mí es la constitución química del ser humano. En Génesis 2:7 dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Científicamente se ha comprobado que muchos de estos elementos del polvo están en los seres humanos. Es por eso cuando nosotros morimos, volvemos al polvo de la tierra. Otro ejemplo, como dice la Biblia, que la vida de la carne está en la sangre. Si leemos en Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Uno de los descubrimientos más significativos de la ciencia médica es la transfusión de sangre, que es lo que nos mantiene la vida. Esto y muchos ejemplos se pueden dar a través de la palabra, que nos enseña que primero fue Dios que los seres humanos. Dios lo dijo primero y después los seres humanos lo descubrieron. Amén. No, así mismo, definitivamente las pruebas científicas, y hay muchas, como Grisel dice, no solamente dos ejemplos, sino hay muchos ejemplos que cuando la Biblia habla de conocimiento científico, como en la física, los campos médicos, en los campos de biología, arqueología, habla con una exactitud increíble. Y es un libro que, si ustedes se ponen a pensar, si tú coges un libro de ciencia, por ejemplo, de los años 50, si lo usas ahora en un salón de clase, se te ríen en la cara, porque ya no es válido. El conocimiento del hombre ha cambiado tanto y ha fluctuado que los libros los revisan y los revisan y los revisan por los muchos errores que contienen esos libros. Ahora, la Biblia nunca, ¿cuántas revisiones tú crees que tiene la Biblia? Cero. Desde el principio, desde mucho antes de Cristo y después de Cristo, todo lo que habla la Biblia lo hace con certeza y sin ningún error. Y por supuesto es en su forma original, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la Biblia en español, es una traducción de la Biblia como tal en su forma original. En su forma original la Biblia está completamente cero, sin ningún error en lo absoluto, que eso es bien importante cuando lo comparamos con otros libros como el Corán o el libro del Mormón, que fue el que el profeta José Smith
le fue inspirado según él. La otra prueba que tenemos es la certeza factual. O sea, que la Biblia, cuando habla de reyes, de gobernadores, de ciudades, de pueblos, de nuevo, siendo la Biblia inspirada por Dios, cuando habla con eso, es con una certeza factual que nadie se le puede acercar. Siempre que la han tratado de probar, la han cogido. Arqueólogos han salido a tratar de probar que la Biblia no es la palabra de Dios, pero lamentablemente siempre fallan porque encuentran todo lo que la palabra dice, hablando, como te digo, hablando de reyes, ciudades, cualquier cosa, y lo hace perfectamente sin ningún error, 0 errores. La certeza factual es la otra. Y la tercera, que para mí, como a Griseli le impresionó mucho el conocimiento científico previo que hay en la palabra, a mí me impresionó mucho y me impresiona las profecías. Y las profecías que aparecen en la Biblia son unas cosas increíbles. Por ejemplo, hay una profecía en Ezequiel capítulo 26. No la voy a leer porque es muy larga, pero Ezequiel capítulo 26, versículos del 1 al 14, hablan de la destrucción de una nación que se llamaba Tiro. Y la pueden leer ustedes mismos. Y como profetizó eso, pero muchos años antes de que eso pasara, con toda esa actitud como eso iba a pasar. Hay Biblias no Biblias, sino palabras como el Corán, que ellos claman que tienen unas profecías, pero cuando tú las investigas, son cosas que tú tienes que interpretar. Estas cosas, por ejemplo, como la destrucción de la ciudad de Tiro, fue la precisión milagrosa que tenía esa profecía que dijo Ezequiel, es una cosa que no se le queda segundo a nadie. Entonces también tenemos profecías mesiánicas, que son las profecías de Cristo, de Jesucristo. Todo desde su nacimiento, su vida, cómo lo traicionaron, cómo lo ejecutaron, cómo que iba a resucitar. Todas esas cosas, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas, y las podemos poner una al lado de la otra. Todas fueron cumplidas, no solamente hechas acerca del Mesías, de Cristo, el Hijo de Dios, sino que todas esas profecías fueron cumplidas en el Nuevo Testamento y las podemos ver una a una, como le dije, en comparación. Definitivamente es algo que es increíble, y ningún otro libro que puedan buscar en este mundo que clame ser la palabra inspirada de Dios se le va a acercar. Definitivamente, cuando hablamos de la Biblia y estudiamos así, y voy a poner este enlace, tengo un estudio que es un poco largo, pero voy a ponerle el enlace en los comentarios para que así puedan, si les interesa más este tema, creo que es un tema muy importante, saber exactamente si la Biblia es la palabra de Dios, porque estamos creciendo en una era, en unos tiempos que ya no se le está dando el mismo énfasis a la palabra de Dios. Antes tú nacías y te criabas y tú oías de Dios, oías de la palabra. Eso ya no es el caso, lamentablemente. Vamos a las escuelas, están quitando todas esas cosas, las oraciones, la Biblia, están tratando de sacar a Dios de las escuelas. La generación nueva no se está criando con ese conocimiento. Que más que nunca tenemos que estar dispuestos a defender nosotros los cristianos, y ustedes los que están viendo que no son cristianos, que no creen en Dios, o que todavía no saben si la palabra de verdad, la Biblia de verdad es la palabra de Dios, pues es bien importante saber que sí, este libro que nosotros le llamamos Biblia es la palabra de Dios inspirada. Y por supuesto, como otros libros, la Biblia aclama eso muy claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 dijo que, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente Pablo dijo eso, pero Pedro también habló en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 21, algo muy importante, que él dice que, este es Pedro hablando a los hermanos de las iglesias, dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea que Pedro estaba ahí siendo testigo presencial de lo que estaba pasando. También dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto es bien importante, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que, como dice Pablo, tenemos esa palabra profética en la Biblia, en la palabra de Dios. Es algo que es una antorcha que nos guía, que puede dirigir nuestros pasos. O sea que de ahora en adelante, en los próximos videos y episodios que vamos a hacer, vamos a seguir exaltando la palabra de Dios y vamos a sacar de ella lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para poderlo agradar en nuestras vidas. Pendiente a los próximos videos, vamos a estar hablando de todas las enseñanzas y vamos a estar también llegando a un punto de poder hablar de las artimañas de Satanás, que es bien importante, como él ha cogido la palabra de Dios, la Biblia, y ha confundido a mucha gente con ella y ha creado un sinnúmero de divisiones cristianas y muchas cosas que vamos a hablar de eso más en detalle después, un poco luego. Muchas gracias por su tiempo, como siempre, le agradecemos de mucho corazón su tiempo y hablamos pronto. Hasta luego. Hasta luego.